Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en el Chaco el verano es como dueño en el sitio, y a veces demora en irse sin importarle el destino. Por eso es que aquella tarde, cuando bajó en la estación del lerdo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido, y allí se quedó parada, en vano mirar perdido, por querer disimular su temor de estar tan sola y sin saber el camino. Pero al momento nomás, las toscas manos de un gringo, callosas de tanto arar y pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con la ternura de un niño le dieron la bienvenida, en nombre de la escuelita que hace mucho la esperaban, triste en el medio del monte para que alegraran a sus hijos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el viejo y reseco camino. Cuando llegaron al rancho, la noche ya había encendido su farolito del cielo y el canto triste del grillo. Y fue por eso tal vez que entre las cuatro paredes de aquel su humilde cuartito, una angustiosa tristeza entraba a clavar cuchillos, como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana y el sol con todos sus brillos le dibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino. Y aunque llorando por dentro y masticando soledad, puso firmeza en el paso y fue a buscar el amor de aquel puñado de niños. Y fueron 30 los años, y fueron muchos los niños, que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Pero ella no pudo tenerlos, porque la flor de su vida se marchitó entre los montes, y nunca llegó el amor a golpear en la ventana de su rancho de cariño. ¿Por qué? Porque la escuela le había pedido hasta ese sacrificio, que se quedase soltera porque necesitaba el tacto y todo el amor que tuviera para entregarlo a los chicos. Un tibio día recibió en una nota oficial algo que la estremeció. Después de mucho esperar, el consejo le anunciaba que había sido jubilada en premio de su labor. ¿Era premio o era castigo? 1000 veces se preguntó. No se vaya, señorita, quédese a vivir aquí. Si nosotros la queremos, ¿por qué se tiene que ir? Esas voces y esas manos que se acercaban sin miedo fue el único homenaje en aquella amarga partida. Y desde entonces su vida se hizo horcón de Guayacán, se hizo paredes de adobe, se hizo terrón para el quincho. Adiós, señorita Rosa, adiós, maestra de campo. En usted y a todos les canto a los maestros de mi tierra. No sé si mi estrofa encierra y expresa lo que yo siento, pero tan solo pretendo poner a tanto olvido mi simple agradecimiento, ya que la patria les debe el más grande y merecido de todos los monumentos.